Nasizwa za Afrika mabulu shwakamini beswa chongile. أنا الذي يحمل من مدائن الرعب مفاتيح الكنوز. The wall is willing, sending me a message. はだけた胸に当たる。お前の方は痛々しいほど冷たく。La vida fatal, la vida. Muy buenas noches. Hoy hay motivos para celebrar en Contravía. Colombia se acaba de ganar uno de los galardones más importantes del mundo, el Premio Alternativo Nobel de la Paz. Se lo ganó una iniciativa de Medellín que lleva 16 años trabajando y le voy a poner nombre propio, tiene nombre propio, Festival Internacional de la Poesía de Medellín. Y uno leyendo la resolución del premio, el premio se lo dan porque por el coraje, por la esperanza y por la humanidad y por la paz. Por eso le dieron el premio al Festival Internacional de Poesía y hoy estamos con Fernando Rendón, uno de sus inspiradores, quizás el más importante, pero detrás de él hay un equipo de gente bellísima. Pero ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. Dirge for the lynched. Antífona para los linchados. Estamos con Fernando Rendón, uno de los inspiradores del Festival Internacional de la Poesía de Medellín, que acaba de ser objeto del galardón que lo reconoce como Premio Alternativo Nobel de la Paz. Fernando, usted es la segunda iniciativa colombiana que acaba de ganar ese premio. Se lo ganó hace 24 horas. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento orgulloso y feliz. Creo que es un reconocimiento no a los poetas integrantes del grupo de Prometeo específicamente, sino que es un reconocimiento en primer lugar a la lucha valerosa de la juventud colombiana, del pueblo colombiano que buscan afanosamente una vida nueva, que han luchado durante tantos años con tantos mártires y tanta sangre derramada por un país para la vida, por un país emancipado del dolor, un país trascendido de la actual situación de guerra, de confrontación aguda, que ha dejado tantos muertos desde 1948, porque la guerra, todos sabemos que no es algo reciente, y es un premio también al papel fundamental de la lucha cultural, al espíritu poético de este tiempo que alienta con tanta fortaleza en contravía a la muerte violenta que se ha cernido sobre la sociedad colombiana durante tantas décadas. De los incendios, la danza de la muerte. Es un premio al coraje, a la esperanza y a la paz. ¿Tú crees que en eso se resume los 16 años de tradición y de historia que tiene el Festival Internacional de Poesía de Medellín? Bueno, yo entiendo que según la resolución del jurado que nos comunicaron de Estocolmo, se está premiando el coraje y el valor, la esperanza en tiempos de desesperación que ha caracterizado al Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y nosotros así lo asumimos, porque el festival se fundó en un momento muy sombrío de la historia de Medellín y de Colombia. No es menos sombrío ahora, posiblemente es más sombrío en el actual momento, pero hay más posibilidad ahora, pienso yo, de que la paz se abra camino. En el momento en que se ponían carros bombas en el centro de la ciudad, nosotros teníamos tanto miedo en ese momento que
lo único que se nos ocurrió hacer fue fundar el festival. Que era fundar la esperanza. Y quiero recordarle a los amigos televidentes, el festival se funda en 1991 en la ciudad de Medellín. En esa época había un contexto histórico del país y muy especialmente en Medellín. Era la persecución de Pablo Escobar, era el narcoterrorismo, las bombas en los centros comerciales en Bogotá, en Medellín. Y en medio de eso, a usted se le ocurre fundar un festival de poesía en la ciudad que para ese entonces, para la comunidad internacional, era la más violenta del mundo. ¿Cómo se le ocurre fundar a usted un festival de poesía en Medellín en 1991? Bueno, nosotros pensamos en ese momento que teníamos dos opciones, o salir del país o enfrentar la situación. Pensamos siempre que la poesía está fundada en un espíritu dialogante sobre la historia, sobre el pensamiento de la época, y que también la poesía está configurada por una visión antigua y nueva, que constituye un patrimonio inmemorial de la humanidad, que la poesía siempre tiene un sueño muy poderoso de un horizonte de fraternidad, de justicia social, de rodear de belleza también al ser humano en medio de su condición frágil. Pero ¿cómo se abrió camino ese festival? ¿Cómo hacías cosas tan prácticas y tan concretas como la siguiente? ¿Cómo hacías tú para invitar poetas de otros países y decirles, vengan a Medellín? Bueno, durante los primeros años es cierto que tuvimos grandes dificultades para lograr que los poetas invitados, los extranjeros, algunos poetas de gran renombre aceptaran venir a Medellín. Y de todas maneras, de alguna manera sigue subsistiendo un temor a que puedan sufrir pues algún tipo de presión o de daño, que puedan ser secuestrados. Pero ya el prestigio de la poesía en Colombia, que ha hecho de Medellín una capital para la poesía en el mundo, la gran fuerza que le ha dado el público de Medellín a este proyecto poético, la gran esperanza que constituye la poesía para los jóvenes de Medellín y de Colombia, puesto que se ha realizado el festival ya en 35 ciudades colombianas durante todos estos años, ha hecho que los poetas quieran venir. Nosotros recibimos cada vez un creciente número de mensajes de poetas que quieren venir al festival. Ya vino algún premio Nobel de Literatura, el nigeriano Wole Soyinka, hace un año. El próximo año ya vendrá Dere Walcott, el premio Nobel caribeño. Y yo pienso que ya hemos logrado trascender, superar un momento de muchas dificultades para el festival, porque hasta en estos días recientes hay una circular del Departamento de Estado y de la Unión Europea, además, que quieren prohibir a sus ciudadanos venir a Colombia. Se mantiene Colombia en ese margen de riesgo. Se quiere construir sobre Colombia a toda costa una leyenda negra de que Colombia es un infierno. Y sí, es un infierno desde el cual está emergiendo un universo de belleza, un universo de esperanza, y del cual sin duda la poesía es médula y es sangre y es inspiración y es oxígeno, ¿no? Si no quieres perder la mitad de tu vida, tú no puedes tener la mitad perdida. Si no quieres perder la mitad de tu vida, no quieres sufrir y no tienes consuelo. Cuando toca en la muerte no sabes llorar. En pleno Festival de Poesía de Medellín, la escultura del pájaro del maestro Fernando Botero es volada en 1000 pedazos en medio del festival. Pero eso genera unas reacciones de solidaridad, de esperanza. El festival no se desbarata, por el contrario, se perpetúa. Cuéntanos cómo fue ese incidente en particular. Bueno, esto puede haber sido, yo creo que como en el 96 o 97, incluso nosotros tenemos programada una lectura de poemas ahí en el Parque San Antonio, donde está la escultura del pájaro de Fernando Botero, y muy pocos días antes del festival cancelamos la lectura porque no había las mejores condiciones de logística. Ahí llega un público muy heterogéneo, no siempre un público cercano a la poesía. Decidimos realizar la lectura que iba a haber a esa hora, que hubo esa explosión en otro lugar, y de esa manera nosotros no interpretamos como que el atentado fue directamente contra el festival, a pesar de que el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es tan amado y defendido por la juventud de Medellín, no goza como de todo el afecto y el interés de
de los medios ni de los políticos en Colombia, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los poetas en Medellín después del atentado? Tengo entendido que fue una reacción bellísima de poesía, de reivindicar la vida, reivindicar la esperanza. Bueno, esa fue una bomba entre muchos petardos que se colocaron, no sé por qué manos fueron colocados en días como que los poetas llegaban o estaban en medio del festival. Sentimos varias explosiones durante varios años. Los poetas se miraban con temor, nos miraban a nosotros y nosotros siempre decíamos para que no se perturbaran que esa es la forma que el pueblo de Medellín tenía que la forma en que celebraba que estuvieran los poetas allí. Yo pienso que hay muchos poetas que no han querido venir por la situación de conflicto, de guerra, que así se llama, guerra que hemos vivido tantos años, que no es una palabra que no le gusta mucho al presidente, pero que es cierta, y otros muchos poetas que han tomado la decisión vertical de venir porque con su presencia solidaria han alimentado este proceso de resistencia espiritual y cultural de la juventud de Medellín y del pueblo colombiano a través de este proceso del festival y este proceso de desarrollo cultural de nuestro país. Tú dices que no sientes que el festival haya tenido un reconocimiento de los grandes medios de comunicación en todos estos años. ¿Tú sientes que lo han marginado, que lo han dejado a un lado, o que lo ponen, o que tiene más visibilidad hoy las modas, los senos, las mujeres desnudas, que el Festival de Poesía de Medellín, que hoy nos da una gran alegría como ese Premio Nobel Alternativo de la Paz? Yo creo que los medios de Colombia casi todos han ignorado deliberadamente la importancia capital del festival. Medios como el periódico El Mundo de Medellín han editorializado contra el festival, en algún momento pidiéndole a la alcaldía de Medellín que corte los fondos al festival. Todos los alcaldes que han pasado por la alcaldía de Medellín han cortado los fondos del festival. Yo pienso que hay una cosa que no soportan los políticos colombianos, es la pluralidad. La mayoría de los políticos colombianos, y hablo de los políticos tradicionales que han ejercido el poder durante décadas, no admiten un proyecto independiente, ni político ni cultural, no son tolerantes, no son dialogantes, solo aceptan el unanimismo. Y en ese orden de ideas el festival ha abrazado como un principio la promoción de la diversidad cultural, del abrazo de las tradiciones poéticas del mundo, del diálogo entre las culturas que tanto necesitamos para salir de este aislamiento político en que estamos como nación y apoyarnos en las grandes fuerzas espirituales y culturales y políticas naturalmente de la humanidad para recibir como esa fuerza del abrazo de la comunidad internacional para finalmente llegar a un diálogo que resuelva de una manera inteligente y civilizada la guerra de tantos años que padece el pueblo colombiano y que frena su economía y desangra la vida de todos, ¿no? Before the season of the bayonet, there was the season of the hoe. We grew wonder-eyed, standing humbled before the miracle of the giant oak locked deep down within the tiniest mystery seed. Una de las características del Festival Internacional de Poesía de Medellín, y tengo que reconocerlo, lo conocía hasta el año pasado, había leído sobre él, pero hasta el año pasado tuve oportunidad de compartirlo, era ver jóvenes en las calles, tomándose los auditorios públicos, tomándose los parques para escuchar poesía. Y eso ha sucedido desde hace 16 años en la ciudad de Medellín. ¿Qué ha significado eso para Medellín? Han enamorado a jóvenes en la causa de la vida, de la esperanza, de la poesía. Bueno, yo creo que la característica fundamental del Festival Internacional de Poesía de Medellín es la gran masividad, la gran multitud,
el apasionado fervor de una fuerza innumerable de los jóvenes de Medellín que han traspasado las barreras que existen tradicionalmente entre los autores, los poetas, los escritores y el público, que han abrazado a los poetas, que se han nutrido de la poesía y han nutrido de la poesía mundial sin duda. Hay muchos poemas escritos sobre Colombia, muchos poemas escritos sobre Medellín que están ya registrados en la historia de la poesía mundial a raíz de la existencia del festival. Hay muchos poetas que incluso en medio de la lectura de poemas se han conmovido de una manera extraordinaria y han reconocido que es en Medellín donde han encontrado su verdadero sentido como poetas. ¿Recuerdas algún poema brevemente que le hayan dedicado a Colombia o alguna escena que tú recuerdes en estos 16 años que te haya conmovido de eso que acabas de nombrar? Bueno, hay unas imágenes en un documental que editamos sobre poetas asiáticos donde está un poeta hindú leyendo un poema sobre Medellín. Es un diálogo entre el poeta y un niño que va en una bicicleta y le pregunta al poeta qué es la poesía. El poeta se extiende un poco en su explicación, pero el público de Medellín se siente identificado con ese niño, con ese adolescente que está preguntando al poeta qué es la poesía. Y hay un aplauso atronador que hace que el poeta llore, pierda el control. Es un poeta hindú, un hombre muy espiritual, aparentemente muy imperturbable. Y realmente para ningún poeta del mundo ha sido posible, a partir de la experiencia del contacto con esta multitud, el ser imperturbable. Yo creo que el Festival de Poesía de Medellín ha influido en la poesía mundial, está influyendo en la poesía mundial, está demostrando que la poesía debe ser hecha para todos. Es una poesía que está en las calles, que está en las cárceles, que está en los sindicatos, que está en contacto con los niños. Y pensamos que la poesía está destinada a alimentar el alma, el espíritu del pueblo colombiano en esta etapa que viene. Y pienso que estamos en camino de contribuir a crear un país también lleno de una palabra que no le gusta a muchos y que nosotros defenderemos siempre, que es el amor del que está hecho toda vida, que es el amor que ha construido el mundo y el amor que es la base de todo el futuro de nuestro país y de la humanidad. ¿Podríamos resumirlo un aporte a la construcción de un mundo mucho más humano? No solamente a través de los procesos educativos se puede construir el espíritu humano, se puede desarrollar, sino a través del mismo estímulo a la sensibilidad, expandir la conciencia hacia horizontes y posibilidades nuevos de la vida, para que todo no se nos vuelva una eternidad de esclavitud y de desesperanza y de guerra, sino que sobrevenga un nuevo aliento, un nuevo hálito, una nueva visión de lo que tiene que ser el ser humano en los años que vienen. Boca muerta. Hanging from a tree. Colgando de un árbol. Pero como este programa se trata de poesía, pues yo te voy a pedir el favor, Fernando, de que leas algunos de tus poemas. Al menos leería uno que yo creo que tiene que ver un poco con nuestra lucha y con el esfuerzo que hacemos de estimular como el pensamiento poético y una mirada poética y una acción poética transformadora de la realidad. Se llama Polen. Todos se hacen los que nada saben, poniendo cara de que todos lo saben, y la desavenencia habla por la boca del cañón. Es el enmudecimiento ante el abismo, el miedo mirando el bosque en llamas. Palidece la infancia bajo la vara vigilancia, y la tierra ha sido pan en la mesa de pocos. No obstante, prosigue el invisible amor del polen, aventando la semilla, preparando el fruto. ¿Cómo ha sido este trabajo con los niños, Fernando? Bueno, a partir de este año, mucho más dedicadamente, hemos realizado 16 talleres de poesía durante 6 meses, auspiciados por la Fundación Francesa France Liberté, que dirige Daniel Mitterrand. Se va a las escuelas de los barrios marginados, se convoca a los niños, se reúnen en grupos de 20 personas
y se estimula una escritura libre y espontánea entre ellos. Ellos opinan sobre la situación que están viviendo en un lenguaje naturalmente poético que está en ellos, que subyace y que tenemos que proteger, y expresan el deseo de un país nuevo en sus palabras, ¿no? Así que este tema se llama Haciendo Jazz en Zona de Guerra. Fernando, ¿cuántos poetas en estos 16 años han pasado por Medellín? Bueno, yo te puedo decir que es de los festivales más universales de poesía que hay en el mundo desde el punto de vista de la cantidad de poetas y sobre todo de la representación geográfica de países a nivel mundial. Ha estado en Medellín como unos 747 poetas de 131 países de todos los continentes, y hemos realizado con ellos unos como 907 lecturas de poemas en estos 16 años, ¿no? De esos 16 años o de esos poetas, ¿qué es lo que más recuerdas? Había desde el principio una tendencia pues, a la participación masiva. Me acuerdo que en el segundo festival, para nosotros fue una sorpresa que en una lectura en el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín estaba totalmente atiborrado y había más gente afuera que adentro. Y ese mismo año también otro escenario que era Confama pasó lo mismo, hasta que en un momento tuvimos que tomar una decisión de hacer dos lecturas simultáneas, una adentro y otra afuera, y los aplausos de adentro se confundían con los de afuera. La gente no quería quedarse pues, por fuera del festival, y ha sido una virtud del festival promover que la lectura llegue a todas las personas, y la asistencia pues, libre y gratuita en todos los actos ha sido pues, una garantía de esto. Y yo pienso que el pueblo de Medellín, la juventud de Medellín está dispuesta a defender el festival como la expresión de su propia vida, de su propio sueño de un nuevo país hasta las últimas consecuencias. ¿Qué piensas que ha ganado Medellín con el Festival de Poesía? Uno pudiera decir, hemos enamorado jóvenes para la vida, hemos enamorado jóvenes que se salgan de la violencia. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué ha ganado Colombia con ese festival? Bueno, yo pienso que la juventud de Medellín sin duda quiere vivir una vida más poéticamente. Pienso que es una juventud que se ha protegido con el festival, que ha preservado como una integridad y una pureza, de un deseo de vivir, una vocación de soñar, de vivir y de realizar ese sueño, que la presencia año tras año tan firme y tan indeclinable de los jóvenes de Medellín en el festival es la garantía de esto. Pienso que ha influido mucho en sus vidas. En Medellín hay más de 100 talleres de poesía y círculos que se han formado espontáneamente al calor del festival. Los jóvenes no quieren ser sicarios, sino poetas. Por fin, pienso que el país ha ganado un nombre en el mundo, que la poesía es una gran esperanza para Colombia, que en el pensamiento poético se sintetiza nuestra memoria. Fernando, pero un poco no contradice, digamos, ese esfuerzo de poesía por enamorar jóvenes para la vida, para la esperanza, las cifras de los últimos años de violencia, digamos que no de esta administración, pero las anteriores. ¿No se contradice un poco? Héctor Abad Faciolince alguna vez escribió una columna contra el festival diciendo que había que quitarle también los fondos al festival porque el festival no acaba con la violencia. Pero realmente los poetas no van a acabar con la violencia. Los poetas están destinados a través de su poesía a darle un sueño, un sentido y un contenido a la vida nuestra sobre el mundo. En cambio es el Estado el que está designado por la historia para acabar con la violencia. El presidente tiene que ser un servidor del pueblo colombiano, tiene que ponerse, como decía Lao Tse, por debajo del pueblo. ¿Y por qué le señalan al Festival de Poesía de Medellín todas esas responsabilidades? Yo me imagino que un columnista como Héctor Abad u otros periodistas se sienten rebasados totalmente por la situación y piensan que los poetas son como una especie de pequeños dioses o de figuras santificadas, yo no sé por qué fuerzas que pueden
como por arte de magia, acabar con un conflicto que tiene tantos años en Colombia y finalmente nosotros, los poetas, los promotores de estos procesos poéticos y culturales en el país, los que tenemos que llenar de sentido y horizonte, darle un horizonte al proceso de desarrollo de un nuevo país en las condiciones de paz, de diálogo y de una verdad esclarecida sobre lo que ha pasado en el pasado y en el presente de nuestro país en guerra. Fernando, estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa y yo te pediría no que leyeras uno de tus poemas, sino que leyeras uno de los poemas de alguno de los tantos poetas invitados al festival que te haya impactado y que haya sido de pronto quizás un poema memorable para ti, por ejemplo. Este poema se llama Opiniones, de Juan Gelman. Un hombre deseaba violentamente a una mujer, a unas cuantas personas no les parecía bien. Un hombre deseaba locamente volar, a unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba ardientemente la revolución y contra la opinión de la gendarmería trepó sobre muros secos de lo debido, abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón, agitaba violentamente a una mujer, volaba locamente por el techo del mundo y los pueblos ardían, las banderas. Esto me parece que lo define muy bien a él, que es un poema político, pero también a la vez un poeta místico y un poeta profundamente amoroso y un poeta digno, que supo encontrar a su nieta desaparecida después de 20 años de dictadura en Argentina, ¿no? Para eso también sirve la poesía. Para eso también sirve la poesía. Bueno, Fernando, te damos las gracias por estar en Contravía y te damos las gracias por entregarle este premio a Colombia, pero más que el premio, Fernando, porque estamos convencidos de que esos 16 años de Festival de Poesía de Medellín han construido una generación nueva de colombianos que creen en un mundo donde todos y todas quepan, en una Colombia quizás mucho más incluyente que la que tenemos hoy. Por eso, Fernando, gracias, felicitaciones. Y ustedes, gracias por estar en Contravía. Усе птице бохропел. Zdaj čutim povsod na svojem tilniku rumeno vranje oko. Moja duša je prebodena, moja duša je ubita ptica. Vse bomo pobili, vse ptice krakajo v rani pod temnim nebom.